Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee en este precioso día, contentos y bendecidos. Quiero que me escuchen muy bien detalladamente a todos, especialmente nuestros amigos católicos que amamos en el amor del Señor. Óigame, el Papa Francisco, qué increíble, acaba de declarar que todo lo que está sucediendo, el escándalo sexual, es culpa de Satanás. ¿Será cierto? Dice que los obispos se debilitaron y que todo es culpa del diablo. O sea, Dios guarde, Dios me libre. Nosotros jamás podemos defender al diablo. Si yo lo reprenda, sabemos lo que Satanás es, y la palabra nos habla categóricamente sobre lo que es el enemigo, que es el gran enemigo de la iglesia, obviamente, que viene a robar, matar y destruir. Pero qué fácil es usar al diablo como chivo expiatorio para uno esconder o encubrir o tapar los grandes pecados carnales de un montón de gente libidinosa, degenerada, depravada, pervertida, como son los curas de la iglesia católica romana. Hablemos claro, por favor. Seamos honestos en este momento. La mayoría de estos curas que han sido expuestos, porque si no hubiesen sido desenmascarados o expuestos por las redes sociales o por lo que habló el arzobispo Carlos María Vizcano, lo que todos los años de la vida tapó Teodoro McGarrett, se hubiese quedado tapado. Y el Papa Francisco él mismo tapó los pecados de pedofilia. O sea que tengo entendido que es tan culpable como el que mata la vaca, como el que le aguanta la pata. Y de acuerdo a las leyes, al menos en Estados Unidos, es bastante culpable también criminalmente el que sabe que se está cometiendo una felonía, un crimen, especialmente contra un niño, y una persona no abre la boca y no lo denuncia y no dice nada. Ahora, el Vaticano tiene todos los archivos. El Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio, desde el momento que llegó de Buenos Aires y tomó control del Vaticano, que fue en el mes de marzo del 2013, se le dijo claramente: ¿por qué creen ustedes que Benedicto XVI renunció al papado, siendo el primer papa en 600 años que renuncia a ser líder de la Iglesia Católica Romana? Porque sabía. Porque Teodoro McGarrett estaba cometiendo un gran crimen, tapando a sus curas en todas las 5 o 6 diócesis del estado de Pensilvania. Y esto que apenas esto es solamente la puntita de la gran bomba que se está explotando ahora. Porque se sabe, pero con evidencia clara, que en todo Estados Unidos, de 17,000 a 20,000 niños han sido sistemáticamente abusados en los últimos 20, 30, quizá 40 años. Ahora, este problema de la religión católica no es nuevo. Y déjeme decirle, para ser más claro todavía, que desde su inicio, desde su comienzo, en el año 313, que la religión católica comenzó con cuando se levantó el emperador Constantino, siempre ha sido un gran imperio fornicario, adúltero, abominable, delante de la presencia del Señor. Hablemos claro. El Papa Francisco sabía perfectamente bien, y ahora lo que ha hecho es que en estos días, parece que ayer o antier, convocó una gran reunión y está convocando a todos los obispos para que se reúnan con él en febrero del 2019 con él, para discutir en qué forma pueden proteger y cuidar a los niños que han sido abusados. Bueno, ya no niños, porque son muchos de ellos ya mayores de edad, son hombres grandes con familias completas. Pero el Papa es lo que ha hecho, porque en las últimas 2 semanas ha estado, ¿qué? Callado, con silencio, no ha dicho nada. Es increíble. Entonces ahora lo que ha hecho es que ha convocado, incluso en esta semana pasada, en todas las homilías y las presentaciones, bueno, el domingo que estuvo frente ahí a toda la gente que van, ya no va tanta gente como iban antes, ¿no? En la plaza de San Pedro, ahí viendo desde la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, estuvo diciendo que es tiempo de orar, es tiempo de rezar y es tiempo de hacer y guardar silencio.
Claro, pues se le ha destapado todo lo que él sabía y todavía siguen exigiendo que él renuncie. Ahora, se está hablando, por ejemplo, en este momento de que pudiera haber una guerra civil dentro de la religión católica y que le pudieran dar un golpe de estado. Esto sería algo increíble, algo que nunca ya se había visto. Pero si nos vamos a la historia de la religión católica, que es un imperio político, un imperio económico, un imperio religioso, que de espiritualidad no tiene nada, sabemos perfectamente bien que en siglos pasados esta religión ha estado involucrada en toda clase de cosas espantosas que ni siquiera podemos nosotros compartir con ustedes. El Papa Francisco no es nada de infalible, nada de santo. Él es un hombre que ha encubierto, que ha tapado los crímenes de sus mismos sacerdotes. Echarle la culpa al diablo, como dije hace un momento, nosotros jamás podemos defender al diablo. El Señor lo reprenda, es el enemigo de la iglesia y del mundo. Pero utilizarlo como chivo expiatorio, en vez de reconocer que el problema está en el corazón de estos sacerdotes, que son pervertidos, depravados, degenerados, posiblemente se pueda no justificar, entender bajo esta doctrina diabólica del celibato, porque la Biblia habla de que el hombre debería estar con una mujer, ya no serán dos sino una sola carne. La Biblia habla de la institución de la familia, pero como por conveniencia la religión católica, desde que instalaron este sistema del celibato allá por el siglo XI o XII, que ya los curas ahora ya no se casaban, sino que la iglesia, el Vaticano les daba un anillo para que se casen con Dios, para que al final de su vida, su muerte, todas las propiedades quedaban en manos de Roma, Italia. Por eso es que hoy todavía, hoy por hoy, la religión católica es la empresa más rica del mundo entero. No tiene millones, tiene múltiples billones, y algunos dicen que pudiera tener hasta $1 trillón en valor. Si contamos los museos, la Santa Sede, lo que ellos llaman santa, yo no le llamaría santa, todas las parroquias. Imagínate solamente en Estados Unidos. Solamente en los Estados Unidos hay más de 17,000 parroquias católicas romanas. De hecho, gracias a Dios que en los últimos 30, 40 años, más del 50% de los católicos han salido corriendo de esta iglesia. Y muchos de ellos han abierto sus ojos y han reconocido que solamente hay salvación en el Señor Jesucristo. Mi recomendación para Jorge Mario Bergoglio, si me está viendo, seguramente uno de sus trabajadores, sirvientes o los que están cerca de él me están viendo. Yo sé que nosotros tenemos un alcance fuerte por todo el mundo. Y se lo digo a usted que está viendo en Italia, o tal vez en Francia, o en Estados Unidos. Yo sé que tengo gentes que no me quieren bastante, no me quieren mucho, y me lanzan, pero ataques desde Buenos Aires, en Honduras, en México, en tantos lugares, en Estados Unidos, porque simplemente nosotros estamos siempre hablando la verdad y desenmascarando lo que es la falsa religión católica. Mi recomendación para el señor Bergoglio, pues yo sé que el Señor lo ama, y nosotros como cristianos amamos a todo el mundo. Mi recomendación para el señor Bergoglio es que se arrepienta de todo corazón y que literalmente entregue los archivos que tiene el Vaticano para que todos estos curas que están tapando, escondiendo y encubriendo sean conocidos por las autoridades en cualquier lugar del mundo, así como en los casos de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia y de tantos otros países que se ha sabido a través de la historia, y que él mismo descubra todas las porquerías que están escondidas dentro del Vaticano. El Vaticano con sus túneles y sus 3, 4 niveles y todos sus escondites y escondrijos. Eso dije yo, escondrijos. Que se destape toda la basura, todo el estiércol, toda la basura que se encuentra allá adentro, espiritualmente hablando.
Y por favor, seamos claros. Tenían por años, desde el 85, a un gran exorcista que ya murió, un anciano. Y luego tienen otros ahora que trabajan, parece que 24 horas al día. El deseo del Vaticano es supuestamente echar no sé cuántos demonios fuera al mes. Ellos tienen hasta sus programas. ¿Por qué no empiezan por liberarse ellos mismos? Por hacerse un exorcismo a ellos mismos. Pero antes que nada, un genuino arrepentimiento no quedaría mal. Un arrepentimiento de corazón por cometer estas grandes fechorías. Yo te voy a decir una cosa. Muchos de ustedes yo sé que no están de acuerdo, hermano Gary, pero es que tú no los amas. ¿Qué tiene que ver el amor? Yo los amo con todo mi corazón. Y estos sacerdotes, cuando abusaron de estos niños, ¿no los amaron? Estamos hablando del crimen de crímenes. Jesús mismo dijo: ay de aquellos que tocara uno de mis pequeños. En la Biblia es muy clara, Mateo 18. Dice: mejor que fuere que se atare al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera al fondo de las aguas. El crimen de cometer contra un niño es algo que no tiene nombre. De verdad, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Los niños son joyas preciosas. Entonces estamos hablando de algo tremendo. Ahora, Dios perdona todos los pecados, por supuesto que sí. Pero salirse de la tangente y decir que Satanás es culpable, esto es buscar una escapatoria. Eso es buscar chivo expiatorio. Es tiempo de reconocer, señor Bergoglio, que cada uno de estos curas tiene que arrepentirse y dar cuentas a la ley. Estamos en los últimos días y Cristo viene pronto. Déjame decirle que son cosas serias. Pero todo esto, como les he dicho en los últimos días, tiene dos buenas noticias. Buenas, fantásticas, formidables, maravillosas noticias para millones de católicos. Número uno, el mundo entero, muchos que no sabían antes, ahora, gracias a Dios, están sabiendo lo que es la religión católica. Alguien me dijo los otros días: hermano, ¿tú crees que la iglesia católica es una iglesia cristiana? Por supuesto que no. La religión católica no es cristiana. Los mormones no son cristianos. Los testigos de Jehová no son cristianos. Los islámicos no son cristianos. Budistas, los confucionistas, shantainistas, los hinduistas, estas religiones y muchas más. Y algunas que parecen ser como nosotros, que son realmente sectas. Estas son sectas, como por ejemplo la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de sufrir, que le dije los otros días. Es la iglesia de brujería más grande en la historia del mundo entero. Comenzada por Éder Macedo en Brasil. En el año 1945 este individuo nació. A los 20 años, nació y se crió católico. A los 20 años se hace pentecostal. En el año 1977 Éder Macedo comienza lo que hoy se conoce popularmente como Pare de Sufrir. Tienen millones de seguidores, solamente en Brasil más de 6 millones. Y están en todo el mundo, en 100 y pico de países, 140, 150 países. Con sus mentiras, con su engaño, con la rosa santa, con el agua bendita, con la sal bendita. Este es un centro de brujería. No son cristianos. He dicho, no son cristianos. La religión falsa, que miran a un solo hombre que se mete con las niñas, la luz del mundo de México, no son cristianos. Cristianos somos aquellos en todo el mundo que hemos abrazado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Aquellos que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos como nuestra guía, nuestro patrón, nuestro blueprint. Aquellos que tenemos el fundamento, la doctrina de Jesucristo, que creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y somos guiados por el Espíritu de Dios. Esa iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Y Jesús, antes de ascender, le prometió que enviaría al Consolador. Y llegó en el aposento alto 2000 años atrás en la ciudad de Jerusalén. Esta es la iglesia maravillosa de mi Señor Jesucristo.
tenemos constantemente este conocimiento, este mensaje que estamos presentando al mundo entero. No hay salvación sino solamente en Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y es el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amigo católico, ¿por qué no pruebas a Jesucristo? El celibato, la mariología, las mandas, los escapularios, el rosario, los crucifijos, las imágenes, eso no salva. Necesitas a Jesucristo. Es tan sencillo. Mira, lo tienes frente a ti, el autor y consumador de la fe, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor Bergoglio, arrepiéntete. Todos esos curas que tú estás y sigues tapando, ahora resulta que estás echándole la culpa al diablo por sus crímenes. Fíjese qué interesante. En vez de reconocer que ellos son culpables por depravados y degenerados y por sucios y por haber acometido crímenes contra niños, ahora le echan la culpa al diablo. Y eso fue lo que dijo el Papa ayer o antier. Satanás tiene la culpa. No Jorge. Satanás no tiene la culpa. No Jorge Bergoglio. Escúcheme, Papa Francisco. El que tiene la culpa es cada quien, que dará cuenta a Dios de sí mismo. El testimonio de cada quien es confirmado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, que siempre confirma nuestros testimonios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta palabra con alguien y sigamos orando por nuestros amigos católicos en el nombre del Señor. Hey, Dios te bendiga. Cristo viene pronto. Shalom.